Buenos días. Les doy las gracias por participar en este webinar donde aprenderemos algo muy importante en lo que es el equipo de emisión de CO2. Bien, estos equipos de CO2 precisamente los vamos a manejar en esta aplicación del COVID. ¿Por qué la prevención en el COVID-19? Porque en esta prevención es tan importante medir este CO2. Y primero vamos a hablar qué es el CO2. El CO2, o dióxido de carbono, es un gas incoloro e inodoro cuyo origen puede estar tanto en fuentes naturales como en la propia actividad humana. Sus consecuencias son muy importantes tanto en la calidad del aire interior que respiramos. Aquí vemos precisamente en una escuela donde se está monitoreando este gas, el CO2, y también en un ambiente de trabajo. Actualmente nos han estado solicitando muchas cotizaciones, tanto de escuelas como de empresas, para que les coticemos estos equipos tan importantes para esta aplicación. Y bueno, ¿por qué la importancia de un medidor CO2 para la prevención del contagio del coronavirus? Un medidor CO2 se convertirá en un principal aliado para evitar contagios por coronavirus en el ambiente laboral y escolar. Puede ayudarte a establecer la concentración de CO2 en el aire como consecuencia de la respiración de las personas. Como en la exhalación, además del CO2, se producen partículas portadoras del virus. Con estos medidores podrán prevenirlo. Descubre cómo se utilizan y de qué manera te ayudarán a continuación. ¿Qué es un medidor CO2? Un medidor CO2 es un instrumento que mide la concentración de dióxido de carbono, donde se ubica. Registra partes por millón, es decir, las partes de CO2 existentes por cada millón de unidades de aire. Habitualmente esta medición es necesaria en espacios cerrados y poco ventilados, porque pueden concentrar mayor cantidad de este gas. Aunque el CO2 no es tóxico, en altas concentraciones desplaza el oxígeno y dificulta la respiración. Dependiendo de su concentración, puede generar diferentes molestias en el lugar de trabajo. Por ejemplo, a concentraciones de 30.000 partes por millón, ya puede provocar dolores de cabeza, falta de concentración, somnolencia, mareos y problemas respiratorios. Y a unas unidades mayor puede provocar hasta un estado de coma. Esto lo veremos enseguida. Quiero compartirles este video muy interesante sobre esta aplicación. El coronavirus está en el aire y hay demasiado énfasis en las superficies. Esta frase, así literalmente, fue publicada por la prestigiosa revista científica Nature en su editorial de febrero de este año. Con ella hacían un llamamiento tanto la OMS como las agencias de salud pública del mundo para que clarifiquen y actualicen sus consejos para la prevención del coronavirus. Y la verdad es que al principio de la pandemia nos pasamos mucho tiempo desinfectando mesas, pasamanos y hasta la comida que comprábamos en el supermercado. Durante los primeros meses se consideraba que la principal vía de contagio era el contacto directo con las gotículas más grandes que expulsamos al respirar, al hablar, al reír y que caen sobre las superficies que luego tocamos con las manos. Y aunque sí nos podemos contagiar así y desinfectar las manos y los objetos que toca mucha gente sigue siendo algo muy recomendable, ahora sabemos que en realidad la principal vía del contagio de coronavirus es por el aire, a través de los aerosoles. Durante el último año, muchos estudios científicos han comprobado que estas pequeñísimas partículas que soltamos al respirar, al toser o al hacer vida normal pueden transportar el virus y quedarse flotando, suspendidas en el aire durante varios minutos o incluso varias horas, dependiendo de su tamaño. También pueden desplazarse varios metros. Eso explica por qué nos podemos contagiar sin que hayamos entrado en contacto directo con una superficie contaminada. Por eso en este vídeo vamos a hablar de 3 medidas útiles para evitar la transmisión del virus por el aire. Y estas medidas están basadas en 8 recomendaciones para acabar con la pandemia que avaló más de un centenar de científicos españoles de distintas disciplinas y que publicó el grupo Aireamos en una carta a los gobiernos. Y estas recomendaciones, al igual que las sugeridas por el artículo de opinión de la revista Nature, giran en torno a 2 ideas clave. Una, el uso de mascarillas y 2, una buena ventilación. Como te imaginarás, infectarse en ambientes interiores es mucho más probable que hacerlo al aire libre. Unas 20 veces más probable, de hecho, según María Cruz Minguillón, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, CSIC. Esta científica explicó en un artículo en The Conversation cómo se produce ese contagio de una manera muy ilustrativa, y es que el aire de una habitación cerrada funciona como el agua de una piscina. Si hay un surtidor en la piscina que libera agua con colorante, al cabo de un rato toda la piscina habrá cambiado de color. No importa si estás cerca o lejos del surtidor, el agua estará coloreada. Pues con el aire de un espacio cerrado pasa lo mismo, solo que no vemos ese cambio de color. Esto se sabe por el conocimiento pre-pandemia de dinámica
dinámica de fluidos y aerosoles, pero además también porque en el último año se han hecho múltiples estudios que así lo confirmaron. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles son esas 3 medidas útiles para minimizar la transmisión por aire? La primera es mejorar la eficacia en el uso de las mascarillas. Seguro que ya has escuchado que se tienen que ajustar bien a la nariz y a la cara y no dejar huecos. Según la carta de los científicos, una mascarilla mal ajustada puede reducir su eficacia a menos de la mitad. Y por eso van más allá y sugieren también retirar del mercado las mascarillas que no protegen o no tienen una certificación. Pero además, los científicos recomiendan también el uso de mascarillas todo el tiempo en lugares de trabajo o estudio donde se comparte el aire interior durante muchas horas, aunque se mantenga la distancia de seguridad de 2 metros. La segunda medida es tan simple como eficaz: ventilar los espacios interiores, ojo, con aire exterior. Hay que hacerlo de manera suficiente y continuada, o sea, abrir más las ventanas para que el aire se renueve y no solo circule el que ya está dentro. Volviendo a la comparación con la piscina, la idea es añadir continuamente agua limpia, la suficiente como para que esa piscina nunca esté muy oscura, a pesar de que el surtidor con colorante no cese. Y la tercera medida, que es un poco más técnica, es supervisar con tecnología esos niveles de ventilación. ¿Y cómo podemos saber si una habitación está mal ventilada? Pues la mejor solución de bajo coste, dice este grupo de científicos, es midiendo los niveles de dióxido de carbono en el ambiente, el CO2, porque al respirar, igual que expulsamos aerosoles, expulsamos también CO2. Y según Minguillón, esta es la mejor solución disponible actualmente para indicar el riesgo de contagio en un lugar. Hay a la venta dispositivos que leen la cantidad de CO2 en una habitación. Algunos están orientados al sector comercial, pero también los hay para uso personal o en el hogar, con precios a partir de los $60 más o menos. No hay normativas al respecto, pero según los científicos españoles que firmaron esta carta, se podría reducir el riesgo de contagio estableciendo un límite de 700 a 800 partes por millón ppm de CO2 en interiores compartidos, o permitir hasta 1000 si hay una buena filtración del aire. Además, los científicos también recomiendan que se comparta más información sobre la eficacia y los riesgos de las distintas tecnologías que existen para la limpieza del aire. Y por cierto, la tecnología preferida es el filtrado de alta eficiencia, los conocidos como filtros EPA, porque está demostrado que eliminan eficazmente los aerosoles respiratorios. Gracias por quedarte hasta el final de este video, espero que te haya resultado interesante. Como siempre, te invitamos a que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo. Chao. Después de este video, pues, además de lo mencionado, actualmente el uso de un medidor de CO2 es recomendado para la prevención de COVID-19. Esto porque la concentración del CO2 es un indicador de poca ventilación en los espacios cerrados donde hay aglomeración de personas. La emisión de dióxido de carbono en lugares cerrados para la prevención del coronavirus. Diferentes investigaciones realizadas durante el último año han demostrado que la principal vía de contagio del coronavirus es aérea. De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades, CDC, se propaga por micropartículas, que son gotitas respiratorias pequeñas denominadas aerosoles. Aunque también se transmite por gotículas grandes al hablar, gritar, toser, estas caen a una distancia inferior a 2 metros. Si respetan las medidas de distancia entre personas, la probabilidad de contagio por esta causa es menor. El problema principal son los aerosoles. Igualmente se originan al hablar, al toser, al estornudar, pero son más que pequeñas y permanecen suspendidas en el aire por horas. Si estás sano o inhalas aires con estas micropartículas, corres el riesgo de contagio. ¿De qué manera puede ayudarte un medidor de CO2 en la prevención de contagio de coronavirus por micropartículas? Un medidor de CO2 registra la concentración de dióxido de carbono producido por la exhalación, que también contiene aerosoles con COVID. Como sabrás, el proceso de respiración que realizamos los humanos, específicamente la exhalación, genera dióxido de carbono. Ocurre que en esta exhalación también se expulsan gotas de saliva en las que puede viajar el COVID-19. ¿Cómo funciona el CO2? Como ocurre con el CO2 exhalado en lugares cerrados, estos aerosoles quedan suspendidos, concentrándose y acumulándose. Por esto se debe ventilar para reducir su cantidad y evitar su circulación en la habitación. Si alguna persona con el virus está o ha estado en un espacio cerrado, al introducir aire del exterior, se reduce el CO2 y se despejan los aerosoles. Entonces, ante la existencia de tecnologías específicas para detectar el coronavirus en el aire, un medidor de CO2 es ideal. Como la concentración de gas aumenta con la respiración constante, al alcanzar determinado valor, el sensor emite una alarma. Así es como un medidor de CO2 te ayudará a reducir la probabilidad de infección en el ambiente laboral o escolar, usando la concentración del gas en el espacio como indicador del funcionamiento de la ventilación.
Un medidor CO2 puede ser de diferentes tipos, pero los más habituales y recomendados son los infrarrojos, los que tienen los sensores infrarrojos no dispersivos. A diferencia de los químicos, los infrarrojos son más estables y su ciclo de vida y resistencia son mayores. Esta tecnología funciona con emisores receptores de luz infrarroja. Como los gases absorben energía a una determinada longitud de onda, al pasar entre el emisor y el receptor, absorbe parte de esa radiación infrarroja. Esa radiación de intensidad en la emisión es detectada por el receptor. Así, la concentración será inversamente proporcional a la intensidad detectada o directamente proporcional a la cantidad absorbida. ¿Cómo es operación del medidor del CO2? Al encender el medidor CO2 automáticamente muestra la concentración que hay en ese momento, en esa área, como se indicó. Lo habitual es que estas lecturas se reflejen en partes por millón. Estos equipos pueden configurarse a un valor de alarma, es decir, cuando la concentración del CO2 alcanza determinado rango, el equipo envía una alerta. ¿Para qué? Pues para que se tenga que ventilar el lugar, abriendo la puerta, abriendo las ventanas y entrando aire fresco. Estos equipos pueden configurarse a un valor de alarma, es decir, cuando la concentración de CO2 alcanza determinado rango, el equipo envía una alerta. Este maneja varios equipos. Vamos a conocer 4 modelos que tenemos en existencia de estos equipos de calidad de aire que hacen esta medición CO2. En el caso del CO100 es un monitor CO2 de calidad de aire interior de escritorio que mide las concentraciones de dióxido de carbono desde 0 a 9.999 partes por millón, la temperatura y la humedad del aire. También mide la temperatura y la humedad del aire, con alarma de advertencia visible y audible, programable por el usuario. El medidor tiene una función de recuperación del valor máximo mínimo. Tiene sensor también CO2 NDR, que es un sensor infrarrojo no dispersivo, como mencionamos hace unos momentos, especial para esta función. Que este sensor es sin mantenimiento y completo con adaptador a corriente alterna. Este equipo permanentemente debe estar conectado a energía eléctrica. Tenemos otro modelo que es el modelo CO220, que también mide el dióxido de carbono. Este monitor de CO2, calidad de aire, el CO220, mide el dióxido de carbono, la temperatura del aire y la humedad. El CO2 también calcula el punto de rocío y el bulbo húmedo. Úselo en salas de conferencias, escuelas, invernaderos, fábricas, hoteles, hospitales, en cualquier lugar donde se generen altos niveles de dióxido de carbono. El equipo calcula promedios estadísticos ponderados, el TWA. Este es un promedio ponderado en el tiempo de 8 horas. Y el STL, que es el límite de exposición a corto plazo, que debe ser de 15 minutos. Esto es muy importante que conozcamos que estos equipos no son de medición inmediata y tomar decisiones inmediatas. Aquí estamos hablando que estos equipos deben de estar midiendo mínimo 15 minutos para poder tener una exposición a corto plazo, que debe ser de 15 minutos, y poder tomar una lectura real. Este equipo también cuenta con el sensor CO2 NDIR, que es un infrarrojo no dispersivo, que es un sensor sin mantenimiento. Este equipo puede almacenar y recuperar manualmente hasta 99 lecturas. Este equipo también viene completo con su adaptador AC. Veremos el funcionamiento de estos dos equipos en este video. El día de hoy vamos a ver los monitores de calidad de CO2, el CO100. Aquí, como podemos ver en la pantalla, tenemos lo que es la hora, tenemos la fecha, tenemos la humedad y la temperatura del aire. Además, en la parte de arriba contamos con lo que son la medición de CO2 por partes por millón. Podemos ver lo que es la calidad del aire, que es buena. El equipo podemos tener aquí controles en la parte de enfrente, como lo que es la luz. Podemos ver máximos y mínimos. Podemos activar y desactivar la alarma. Y aparte cuenta con botones del lado lateral. Este equipo no hay que confundir los tipos de gases. Este mide CO2, por lo que si nosotros queremos medir otro tipo de gas, no lo va a poder ver. En cambio, cuando se le agrega CO2, este equipo también cuenta con una alarma. Cambia y cuando llega muy alto empieza a sonar su alarma. El CO220
cuenta con su medición de CO2 a través de partes por millón, humedad, temperatura, lo que es la hora y la fecha. Arriba en la parte del CO2 contamos con una representación pictórica de la calidad de aire. Es una cara que va cambiando de expresión dependiendo de entre si mejora o empeora nuestra calidad de aire. De misma forma cuenta con una alarma si nosotros introducimos CO2. Aquí podemos ver el cambio. Como según la escala va cambiando la cara. E incluso tiene una alarma sonora. Bien. Como ustedes pueden ver, se pueden establecer rangos para que la alarma suene. Esos rangos se establecen en función del lugar donde se ubica el medidor. Por ejemplo, para la prevención coronavirus se pueden ajustar los siguientes valores. Para exteriores se recomienda de 420 a 450 partes por millón. Si la contaminación del aire en el sitio es muy elevada, este rango puede variar. En lugares cerrados aceptables de 600 a 700 partes por millón. Si sobrepasa los 800, es necesario ventilar, como el CO2 exhalado al hablar o respirar. Si ustedes observaron en el video cómo se aplica el CO2 en el instrumento, bueno, ustedes vieron al ingeniero Montoya retirar el equipo porque exhala en el equipo, es el CO2 que generamos nosotros como personas. Y lo que mencionabas hace un momento, ustedes pueden ver que esa exhalación que hizo instantánea, se pueden ver cómo se va alterando la medición. Por eso es muy importante que la medición, el rango mínimo sea de 15 minutos para que se estabilice dicha emisión. Otras características importantes del funcionamiento de un medidor CO2 es que pueden evaluar otros parámetros de calidad de aire, siendo muy útiles para también detectar posibles escapes de gases. De igual manera, dependiendo del modelo, algunos registran otras variables, como son los de stage, que en este caso, como humedad relativa, temperatura, bulbo húmedo, bulbo seco. Algunos equipos también lo traen. Y bueno, quiero presentarles estos niveles de exposición de CO2, que va desde niveles de 350 a 450, que como veíamos ahí, es un nivel al aire libre, como veíamos entre 350 y 450 es el recomendable en una área abierta. Como ustedes pueden ver la carita feliz, es porque el nivel del aire es libre normal, ese es saludable. Ese es el mejor de todos. Sin embargo, como no todas las actividades se pueden hacer al aire libre, podemos ver este otro rango de medición que es de 400 a 700, que es un nivel aceptable. Ustedes observan la carita feliz. Estas caritas aparecen en el instrumento CO2 20, ¿verdad? Entonces, todavía es un nivel aceptable. ¿Qué pasa ya cuando supera los 700? De 700 a 1000, ahí ya se tiene que ventilar la habitación, o el área, la zona de conferencias, o la escuela tiene que abrir las ventanas. Ahorita en algunas escuelas utilizan el aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, aire acondicionado, pues, también está provocando que el oxígeno cada vez se vaya ausentando más. Bueno, en la medición de 700 a 1000, ya empezamos a tener congestiones, molestias y olores, ¿verdad? Y ya a partir de los 1000, a lo mejor ustedes han sentido esta somnolencia en el vehículo. A veces vamos a un viaje y a lo mejor tenemos, no sé, puede ser 1 hora, 2 horas manejando, traemos el aire encendido y las ventanas cerradas, por supuesto, y en algunas ocasiones nos empieza a dar sueño. Ese sueño que nos da en muchas ocasiones no es de que dejamos de dormir, no descansamos bien el día anterior, sino que aunque hayas dormido bien, nos empieza a hacer falta de oxígeno. Entonces, por eso nos da sueño en algunas ocasiones o somnolencia en los vehículos. ¿Qué es lo recomendable? Pues abrir las ventanas. Al abrir las ventanas entra aire fresco, se desplaza ese CO2 y vamos a poder bajar nuestro nivel de este tipo de gas. Y bueno, ya aquí ya podemos ver pues la carita ya empezado a estar enojada precisamente porque ya no está en condiciones óptimas. ¿Qué pasa ya a niveles arriba entre 2000 y 5000? Bueno, aquí ya puede haber diferentes efectos o daños en la salud. Por eso ahí vemos ya la carita ya en la anterior estaba muy preocupada, ya en esta pues ya empieza a tener situaciones difíciles
Y cuando ya son superiores a 5,000 partes por millón, aquí es donde puede tener una seria privación de oxígeno, resultando en daños permanentes en el cerebro, como estado de coma y aún la muerte. Por eso es muy importante el que tengamos un medidor que nos esté informando cómo está esa concentración de oxígeno, dióxido de carbono en el ambiente, para que podamos tomar acciones. Por eso, en la mayoría de los equipos existe la alarma para que nos avise que estamos en un nivel de concentración superior a lo que debemos estar. Y bueno, tenemos otro equipo que es el CO210. Este es un data logger. Este equipo puede guardar datos hasta 5,333 lecturas de dióxido de carbono, temperatura o humedad del aire. El CO210 es un monitor registrador de datos de CO2. Calidad de aire interior de escritorio. Los rangos de medición van desde 0 hasta 9,999 partes por millón de CO2. Maneja una temperatura de menos 10 a 60 grados centígrados o de 14 a 140 grados Fahrenheit. Para la temperatura del aire y del 0.1 al 99.99 para humedad relativa. Cuenta con recuperación de valor mínimo, máximo de CO2, visualización de la fecha, como es año, mes, hora, también de las horas, y una calibración en línea en base automática. El nivel mínimo de CO2 durante 7, o sea, puede manejar lecturas hasta 7.5 días, o calibración manual al aire libre, viene con su adaptador de corriente alterna y su manual de usuario. Y vamos a ver el video de cómo funciona este equipo. El día de hoy veremos el data logger para escritorio de CO2, el modelo CO210. Este equipo, muy similar a sus predecesores, tenemos lo que es la medición de CO2 en partes por millón en la parte de arriba. Tiene un indicador de si es normal, está alta o es baja. Además, hacer el equipo de escritorio nos da lo que es el año, nos da la hora, nos da la temperatura y la humedad. Para hacer el ajuste de Datalog, nos vamos a Setting. Aquí nosotros cambiamos hasta llegar al parámetro 5, ponemos cuánto tiempo va a estar tomando una medida. Ya que esté así, dejamos presionar el botón de log y este empieza a grabar. Marca rec en la pantalla y su LED empieza a hacer flash. En caso de que queramos detenerlo, simplemente dejamos presionado el escape y marca end. Y bien, por último tenemos este equipo, el CO250. Este equipo es uno de los equipos portátiles que maneja Sage. Mide el dióxido de carbono, y este medidor portátil de calidad de aire interior mide el dióxido de carbono, la temperatura, humedad, punto de rocío y bulbo húmedo. Comprueba las concentraciones de dióxido de carbono y calcula promedios estadísticos ponderados. Promedios ponderados, como habíamos platicado, en tiempo de 8 horas, que es el TWA, y el promedio STIL, que es el límite de exposición a corto plazo de 15 minutos. Cuenta con su alarma audible, programable por el usuario. Este equipo ya cuenta con software, adquisición de datos y cables incluidos para registrar y documentar datos, como CO2, humedad y temperatura. Viene completo, humedad y temperatura. Viene completo con software y cable, 4 baterías y un estuche de transporte. Vamos a ver su funcionamiento. El día de hoy veremos el termómetro del medidor de CO2, CO250. Aquí en la parte de arriba tenemos la medición de CO2 en partes por millón. Abajo tenemos la temperatura del aire y a su derecha está la medición de humedad. Este equipo además nos permite medir el punto de rocío, como aquí indica, y también cambia a la temperatura de bulbo mojado. La medición de partes por millón nos deja medir su máximo, su mínimo y un porcentaje. Aquí, por ejemplo, si tomamos el equipo y aumentamos lo que es su medición, tiene lo que es una alarma audible. También el equipo lo puedo conectar a la computadora, revisarlo a través de software con su conexión RS232. Bien, pues hasta aquí estos equipos. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas, pueden abrir su micrófono para que podamos ver, contestar algunas preguntas que tengan. ¿Cuál es el rango de partes por millón idóneo en un equipo?
Bien, les mostré esta tablita. Esta es una tabla donde nos va a dar la parte por millón del equipo, dependiendo dónde se encuentre y cómo se encuentre ese lugar donde está llevando a cabo la medición. Mencionamos que lo ideal en el aire libre sería de 350, ¿sí? O un nivel aceptable puede estar entre 400 a 700 partes por millón en lo que vendría siendo un área cerrada, ¿sí? Ya es un área donde no estará aire libre. Esas serían las mejores mediciones, o sea, que mantengamos ese rango de medición, ese sería el nivel aceptable. Ya a partir de 700 ya empiezan, pues ahora sí que en este caso se empieza a propagar ese virus de coronavirus que alguien respiró, alguien que estuvo ahí en ese momento tosió. Si ustedes observan, no nomás el toser, también el respirar se están generando, ¿no? Sobre todo si no se tiene cuidado de usar el tapabocas correctamente, lanzan esas micropartículas al ambiente que ahí están. Me mencionaban que al momento de toser son metros las que se pueden desplazarse esas partículas, por eso es la sana distancia. Sin embargo, las micropartículas pueden estar hasta 2 horas en el ambiente. Y el nivel recomendado es precisamente de 300 a 450. El equipo pues mide desde 0 hasta 9.999, precisamente para que podamos tener ese rango de medición que realmente tenemos en el área. Les quiero informar que vamos a tener un descuento especial de estos 4 equipos, lo que corresponde a esta semana, desde el día de hoy hasta el próximo miércoles, donde vamos a tener un 7% de descuento al precio que tienen ustedes. Un precio, claro, no tiene otros descuentos, pero es un 7% que se le está ofreciendo en estos 4 modelos. Hablamos que del CT100 tenemos arriba de 50 piezas, lo mismo que el CO220, y también tenemos existencias suficientes en CO200, 210 y en CO250. Entonces aprovechen esta oportunidad para que se hagan de un equipo, de varios equipos, hay que promoverlos. Más de algunos de ustedes les ha llegado cotizaciones de escuelas o de empresas. Hay que aprovechar esta oportunidad para proporcionar este equipo Stage, que es un equipo industrial, no es un equipo residencial, no es un equipo casero, pero se puede utilizar precisamente tanto a nivel laboral, en cualquier tipo de industria, como en escuelas. Entonces tendremos este descuento a partir del día de hoy hasta el próximo miércoles. Y bien, antes de concluir, quiero mostrarles el nuevo, hicimos aquí en Acotrón un archivo interactivo del catálogo de Stage, que es el más reciente, donde ustedes al momento de descargarlo ya se puede hacer interactivo. ¿En qué forma? Bueno, aquí en este caso nos vamos a la página 148, que es donde está el índice, y hicimos una traducción del índice, donde en un momento dado es interactivo, de modo que vamos a ver, por ejemplo, aquí los medidores de CO2. Si le vamos a dar un clic, automáticamente nos manda a esos medidores de CO2 que están después de los CO. Aquí vemos, por ejemplo, el CO100. Vemos aquí, si vamos a la página anterior, vemos el CO220, el CO210, vemos el C800, el EA80, el CO240, y aquí en los portátiles tenemos el CO250 y el CO260. Estos son los equipos de medición que podemos ver directamente en nuestro catálogo. Ahora, este catálogo ya tiene también como interactivo lo que es el índice por modelo. Aquí podemos ver, si nos vamos y le damos clic donde dice índice por modelo, nos va a dar precisamente al índice donde están todos los modelos, donde ya aquí ya directamente podemos irnos a la página correspondiente. Por decir algo, vamos a buscar donde está el CO220, aquí le damos clic y nos aparece aquí la página directamente en el CO220, el CO210. Lo mismo cuando los instrumentos tengan diferentes páginas, como por ejemplo, vamos a salirnos de modelo, por decir algo, el 42299, estamos hablando que está en 4 páginas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya, si ustedes observan, nos podemos ir de página en página. Por ejemplo, aquí dice la página 59, ¿sí? Automáticamente nos va a la página 59,
Si nos regresamos nuevamente por modelo, vamos a ver que se encuentra también en la página 112, ¿verdad? Que precisamente se refiere a la batería de litio. Aquí está 4299, que se encuentra en diferentes equipos, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando tengamos un modelo que aparezca en diferentes páginas, en este catálogo interactivo, nos podemos accesar rápidamente. Y bueno, lo que mencionábamos en el caso del índice, se trabajó en la traducción para que estuviera el índice en español y podernos ir a esas imágenes, a esas páginas directamente. Este catálogo, si no lo tienen, lo pueden solicitar a su agente de ventas. Entonces, este catálogo interactivo, ya está disponible para todos ustedes. Bien, pues yo les agradezco mucho su participación en este webinar y les recuerdo que tenemos lo que viene siendo el teléfono para preguntas que tengamos, que en un momento dado podamos hacer del producto. Algunas veces no viene alguna información en el manual. Podemos hacerlo directamente a Xtech, estos teléfonos que no tienen costo, y pues tenemos cualquier duda que se tenga, soporte técnico en español, tanto en Xtech como en Fluye. Bien, pues yo les agradezco mucho su participación y nos vemos en el próximo webinar, que sería el próximo jueves, donde seguiremos viendo más sobre productos Xtech. Les agradezco su participación y nos vemos el próximo jueves.